Bueno, iniciamos nuestra audiencia preliminar. Estamos con la presencia de Carlos Torres, él es audiólogo y pues estaremos tratando acerca de la pérdida de audición y demencia senil, cómo prevenirla. Placer, bienvenido a nuestro espacio, el Tribunal de la Tarde. Carlos. Saludos, muy buenas tardes, Julio, Dionisio. Sí, en efecto, soy audiólogo, algo que poca gente conoce exactamente lo que es, pero... Doctor, sí, antes que usted nos lleve por ese mundo del audio, nos gustaría, porque yo no oigo bien, pero tengo un olfato muy bueno y me está dando un olorcito a café Santo Domingo, que es el mejor café del mundo, y nosotros nos place pues hacerle este brindis. Muchas gracias a Carla, gracias. Nosotros nos place mucho hacerle este brindis. El café Santo Domingo, el mejor café del mundo, que aunque ustedes escuchen, pues no, ese tono, ese acento español del doctor Torres, tiene 18 años en la República Dominicana. O sea, buen dominicano, conoce a la perfección. Está platanado. Sí, conoce a la perfección el café Santo Domingo. Doctor, cuéntenos. Usted es audiólogo. Explíquenos un poquito entonces la dirección donde usted lo dejamos antes de interrumpirlo. Sí, tienes toda la razón. El olorcito es muy bueno, el café Santo Domingo también. Así es. Es cierto que el olor, el olfato, es uno de los 5 sentidos. Y curiosamente, el olfato, el gusto y el tacto, esos 3 sentidos, solo intervienen en un 15% de lo que podríamos llamar la gimnasia que hace el cerebro. Fíjense lo que estoy empezando. El olfato, el gusto y el tacto solo intervienen en el 15% de la gimnasia que hace el cerebro. Y cuando empiezo por ahí la gente ya se sorprende y dice, ¿tú de qué me estás hablando? ¿No? Sí. Bien. La vista, que es el otro de los sentidos, interviene en otro 20% de esa gimnasia que hace el cerebro. ¿A qué me refiero con gimnasia en el cerebro? Me estoy refiriendo a que el olfato, el gusto, el tacto y la vista son unos terminales nerviosos que envían señales eléctricas al cerebro. Pero, señores, el oído, la audición, envía el 65% de esa gimnasia. Wow. El 65% porque el oído no duerme nunca, tú de noche lo tienes abierto. Mientras tú no hagas nada, el oído te da señales en 360 grados en 3 dimensiones. En cambio, la vista solamente se activa cuando están abiertos los ojos y cuando miras al frente, porque atrás tú no ves. Así es. ¿Y qué quiere decir eso y cuál es el tema que traemos hoy para todos ustedes? Pues que la pérdida del oído, la pérdida de la audición, se ha demostrado recientemente que tiene mucha relación con la demencia senil, es decir, que las personas que llevan muchos años escuchando poco o mal, y mucha gente no se da cuenta que oye poco o mal, las personas que escuchan poco o mal durante mucho tiempo, tienen hasta 5 veces más posibilidades de desarrollar la demencia senil. ¿Y qué es la demencia senil? El deterioro cognitivo que tú tienes de mayor, que puede acelerar ese mal llamado Alzheimer, algo tan feo, tan grave y tan doloroso para las familias como el hecho de que tú llegue un momento de tu vida que no conozcas a tus familiares y que no seas capaz de recordar algo después de 2 segundos de que te lo hayan dicho. Y eso, cuando lo ves en un familiar o cuando lo ves en alguien a quien tú le tienes cariño, es algo durísimo. ¿Y cuál es el mensaje que traemos hoy? Que si ustedes no escuchan bien, si ustedes creen que no escuchan bien, o bien tienen más de 45 años de vida, como yo, ustedes deben hacerse un chequeo auditivo todos los años, porque ustedes quieren vivir 100 años, pero lo que no quieren es que los últimos 25 o 30 años de su vida sean 100% dependientes de su familia. ¿Qué hacer? Y aquí empezamos con las preguntas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo prevenir eso? Y cuáles son los chequeos que debemos someternos cuando tenemos esa poca audición. Bien, de la misma forma que a partir de los 25 o 30 años prácticamente todos empezamos a ver un poco peor, es decir, nos damos cuenta que al ponernos lentes decimos, wow, ahora sí yo enfoco bien mi vista, pero que sin ello tú sobrevives bien. Con la audición pasa exactamente lo mismo. A partir de los 45 años, créanme, ya tenemos entre un 10 y un 25% de deterioro auditivo.
Lo que se debe hacer es, en primer lugar, si usted tiene niños en la casa, háganles un estudio auditivo para ver si ya tienen alguna alteración. Alteración no quiere decir minusvalía, no quiere decir que tengan subnormalidad, quiere decir que tengan una pequeña alteración, como yo la tengo en la vista, pero no soy ciego. O sea, que cualquier padre, madre, tutor en la casa puede hacerle un mínimo examen a un niño. Sí, por supuesto. ¿Cómo hacerlo? A ver, si el niño se acerca mucho al televisor, es síntoma de que quizá no escuche bien. Si a veces tú le llamas y no se voltea, también. Si de repente se hace más hiperactivo que antes, también puede ser un síntoma. Si en la familia ha habido algún antecedente, algún abuelo, algún papá que no escuchaba bien, por supuesto deberían hacerle ese chequeo. Pero todos los adultos, por favor, dense cuenta de que hace 50 años, vivíamos 50 años. Hace 50 años la gente se moría a los 50 o 60 años. Ahora ya no. Ahora vivimos 60, 70, 80, 90, 100. ¿Y qué ocurre si tú tienes los últimos 40 años de tu vida con esa mala gimnasia en el cerebro que te hace más deteriorado, te hace más viejito? Pues el problema es porque escuchas mal. De ahí a la pregunta que me hacías es que es necesario hacerse un chequeo auditivo anual y atención a esto, un chequeo auditivo no duele, no sangra, es rápido y está cubierto por las ARS en el plan familiar de salud. Y eso es un palo, ¿verdad? Qué interesante, muy interesante, de las pocas cosas que... Y aparte, preguntamos a Carlos Torres, aparte de, bueno, el ruido constante, ¿verdad? Podríamos decir que es una de esas principales causas. ¿Existen otras razones para pues percibir un deterioro de la audición? Sí. Hay causas genéticas, hay causas que vienen por el propio nacimiento, hay veces que hay partos antes de hora, por ejemplo, 7 mesinos que nacen a los 7 meses. Esto puede provocar algún tipo de pérdida auditiva ya en el nacimiento. Hay otras causas inducidas, como puede ser las gripes o los constipados mal curados, que esto se llama otitis o otitis mal curadas. Por ejemplo, los niños que tienen mucha mucosidad, se les entra la mucosidad en el oído, eso les calcifica parte de los huesos y puede hacer también que provocar eso. Pero sobre todo, como bien decías tú, el ruido. El ruido es el mal del siglo XX y XXI. Vivimos en el segundo país más ruidoso del mundo y tenemos el agravante de que además nos encantan las bocinas, nos encantan los bonches, nos encanta vivir al lado de la bocina cuando vamos a un concierto. Y escuchen eso, solamente estar 15 minutos al lado de una bocina en un concierto a más de 120 decibelios, eso te deja un problema auditivo para toda la vida, toda la vida. Solo 15 minutos. Qué interesante eso, porque usted ha dado un dato pero muy importante, que muchos de nosotros los dominicanos, que hemos vivido aquí durante toda la vida, donde 30, 40, 50, 60, 80 años, y no nos percatamos de esa problemática. Entonces aquí, nuestros hijos, nosotros lo vemos en las calles, lo vemos en los colegios, lo vemos donde sea, con un audífono puesto el día entero. Y están contentos. Con música altísima, y están contentos. ¿Hasta dónde esto puede causarle un daño irreparable a uno de estos niños o jóvenes o adolescentes? A mí me gustaría que entendieran el ejemplo que voy a poner. Y no lo hagan. Nadie debería mirar al sol con los ojos abiertos, porque estar más de 5 segundos mirándolo te puede dejar ya un problema en la vista para siempre. Estar al lado de una bocina de un modo permanente o de modo constante es lo mismo que mirar al sol, pero para el oído. Todos nacemos con un balance de células en cada oído, son 16.000 y 16.000. Uno dirá, ¡ah, son muchas! No, papá, no son muchas, son muy pocas. Teniendo en cuenta aquí que tenemos miles de millones. Aquí son solo 16.000 y 16.000. Y cada una de esas células te hace escuchar un sonido diferente. Hay sonidos agudos, como son los pitos o esto, que son los primeros que vamos a perder con el abuso de esos auriculares y el abuso del ruido. Cuando tú dejas de escuchar esos sonidos y te haces mayor, el problema que entonces está es que empiezas a no entender, empiezas a oír así. Ahora ustedes me entienden bien, ahora en cambio casi no me entienden. Así es como oyen mucha gente en este país y por eso dice, ¿cómo? ¿Qué fue? Háblame más claro, eres que tú no me entiendes, que no te entiendo. No te entiende, ¿por qué? Porque se deterioraron células en tu oído y eso se puede prevenir.
Ténganlo claro, Dionisio, créeme, Julio, que se puede prevenir. Y bueno, es una cultura a veces apostar a la medicina, a los remedios de la abuela, de esos tiempos, y vemos este método que es muy común, que es un pincho. Bueno, déjame pasármelo por aquí, o un hisopo, siento los oídos tapados, déjame limpiármelo. Yo le tengo una anécdota al doctor en ese sí. sentido. O sea, cuando yo era un muchachito, tuve un problema porque me encantaba, como muchos dominicanos, rascarme el oído con una plumita. Eso era lo más... Óyeme, eso era una cosa de que eso era extraordinario. Entonces, hubo que llevarme al médico a chequear, y el médico cuando terminamos me dijo, mira, mijo, cuando te dé deseo de rascarte el oído de nuevo, hazlo con el codo. Y yo me fui con eso en la cabeza. Y cuando llegué a la casa quise probar porque me estaba comiendo el oído. Pero qué va, digo yo. Pero por eso fue que él me dijo, ráscate con el codo, porque el oído no se rasca con nada. Claro, correcto. Bueno, yo tengo respuesta para eso. Sí. Yo cuando llegué aquí al país, enseguida descubrí que el deporte nacional era la pelota, ¿verdad? Sí, el béisbol. sí. Pero al poco me di cuenta que había un segundo deporte, casi tan importante, que era precisamente meterse pinchos, palos, plumas en el oído, porque era un deporte de nacimiento. Sí. Cualquier familia no lo ve y uno lo imita. Esos clips que uno coloca en los papeles, uno lo abre. Y la gente dice, que me da un gusto, qué bueno, ¿no? Claro, sí. Pues ¿saben qué? Les voy a decir algunos cuentos. Primero, el canal auditivo tiene, y la oreja, tantas venas como todo el resto del cuerpo. Y uno dice, ¿y eso qué importa? Importa mucho porque esto es un cartílago, señores. En un cartílago quiere decir que las venas son tan pequeñas que hacerse una microherida muy pequeña es muy fácil. Sí. Es muy fácil. Pero aún no conozco a nadie que se desenrosque un ojo y mire lo que hace, ¿verdad? Sí. Como eso no es posible, tú empiezas a darle ahí con el pincho, con la pluma, con el palito, con el bolígrafo, y no te das cuenta, y primero te gusta porque te rasca, porque te pica, porque te da raquiña. Resulta que tú le quitas el medicamento que el cuerpo genera, que es la cerilla, el cerumen. Eso es un medicamento del cuerpo. Cuando tú lo quitas, tú lo dejas abierto para las infecciones. De modo que tú empiezas a rascarte y no pararás en toda tu vida hasta que eso te provoque una sordera. O sea que ni siquiera los hisopos son recomendables. No, el hisopo es para limpiar la parte externa. Si tú dentro consideras que tienes mucho cerumen o lo tienes con suciedad, tú tienes que acercarte a un médico o una enfermera porque solo se debe limpiar la parte externa. Porque solo el 5% de los humanos, solo el 5%, tienen más cerilla de la normal. Los demás la tenemos normal. Si tú le quitas eso, sería lo mismo, señores, fíjense, que si yo tomara un pañuelo y me secara el ojo, a que nadie se le ocurriría abrir el ojo y secarlo, ¿verdad? Solo de pensarlo ya te da cuenta. Pues es lo mismo en el oído. ¿De acuerdo? El ejemplo es bueno. Y bueno, nos gusta a la mayoría, ¿verdad? Ir a la playa, ir al río, a la piscina. Y bueno, a veces cuando salimos sentimos la sensación de que tenemos el oído tapado, para decirlo en términos populares. Entonces hacemos el brinquito y le tocamos así. Eso no tiene ningún tipo de consecuencia. Esa parte en sí no. Okay. Poca gente sabe que el canal auditivo no es un canal, no es un tubo. Tiene una forma un poco, digamos, como, ¿cómo lo explicaría? Como en espiral. Sí. Eso hace que a veces quede un poco esa sensación en el oído. Eso no tiene más importancia. Lo que sí tiene importancia, quiero volver al principio, es la pérdida de audición en el oído interno. Porque esa es irreversible. Esa desde que tú la tienes, ya la tienes. No se puede trasplantar, no se puede medicar y no se puede operar. ¿De acuerdo? Okay. Todos, sin excepción, somos candidatos a perder audición. Sí. Solo hay una forma de no tener la pérdida auditiva por la edad o por la vejez. ¿Ustedes saben cuál es la única posibilidad? ¿Cuál? Morirse antes. ¿De acuerdo? Si usted se muere antes, no la tendrá. Si no, todos la vamos a tener. Ténganlo claro. Entonces, estos efectos son prevenibles, pero no son curables. ¿No se puede restablecer la audición? No, sí y no. Vamos por partes. De modo natural no es posible, pero de la misma forma que cuando alguien va perdiendo poco a poco la visión, perdón, la visión no es que se pierda la visión, sino que se va desenfocando, pero unos lentes te lo corrigen y los lentes, una vez te los colocas, tú ves
perfectamente y entonces haces la gimnasia que debes. Lo mismo pasa con el oído. La parte física del cuerpo no se puede trasplantar, curar o medicar. Pero en cambio, sí existen los auxiliares o aparatitos auditivos que ya nada se parecen a esos plátanos o bananos que se colocaban antiguamente en el oído, y hoy en día estamos hablando de unas cosas minúsculas, muy, muy pequeñas, que una vez colocadas en el oído, prácticamente desaparecen en el oído, ¿de acuerdo? Sí. Prácticamente desaparecen en el oído y te restablecen totalmente la audición. Y os voy a decir algo que nadie se espera. Este tipo de dispositivo enfoca el sonido y limpia los ruidos que están alrededor y te protege de los ruidos fuertes, indeseados, por ejemplo, esos conchos que todo el día hacen pi, 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 o esos motores. Tú vas a un restaurante y si yo quiero hablar contigo, me va a ser difícil de tanta bulla que hay. Esto lo que hace es que me quita la bulla y me permite escucharte bien. Doctor, yo tengo una curiosidad, y es una curiosidad que probablemente haga sintonía en la mayoría de la audiencia del Tribunal de la Tarde. En la República Dominicana, lamentablemente, es difícil llevar a conciencia a las autoridades de ese daño que provocan esos ruidos de manera, pues, a veces masiva en la República Dominicana. Cierto. En nuestro país, lamentablemente, en cualquier esquina, el que se le pegue la gana, como dicen los españoles, monta un bar a cielo abierto, sin puertas o con ventanas que se desplegan, y música abierta a las 24 horas del día. Sí. No dejan dormir a nadie, no dejan descansar a nadie. Usted llama a las autoridades, usted llama a la policía, llama a medio ambiente, lamentablemente no le hacen caso. ¿Qué hacer? Una sociedad que viva constantemente sometida a ese estrés causado por los ruidos. Hace varios años ya se creó una ley de la cual el Ministerio de Medio Ambiente, a través del 911, del 911, debe poder actuar. A mí me consta que tanto en la capital como en Higüey, dos zonas en las que acostumbro a estar con frecuencia, han incautado, por tanto requisado, ya miles de bocinas. Sí. Bocinas, precisamente de esos carros que abusan de esta forma. Lo dicen kitipó. Sí, pero tú sabes que yo no sé si esas bocinas luego se queman o de alguna forma vuelven a la calle. Yo no lo sé. Aparentemente vuelven. Yo no lo sé. Lo que yo sí sé es que hay una forma simple. Yo recuerdo haber vivido en España y otros países, y cuando esto se daba y había el colmadón o el bar que abusaba, era muy fácil. Una multa de $300.000 y preso 3 meses. Y yo le aseguro que esa persona nunca más volvió a abrir un bar en esas condiciones. ¿Por qué? Porque nadie puede abusar del descanso de los vecinos. Nadie puede abusar de si un vecino tiene bebés en la casa o personas muy mayores que pueden sufrir un infarto por culpa de ese ruido. Porque a nadie tiene el derecho, además, a matar el oído de los demás, porque esa matar sería matarlo para siempre. Y como nadie tiene el derecho, si uno tiene esa gana de abusar con el del ruido, que se vaya al campo, a un lugar donde no moleste. Así es. ¿Se manejan en la República Dominicana algunas estadísticas de qué porcentaje de la población tiene demencia senil, problemas de audición? Los porcentajes de demencia senil no los tengo, pero sí tengo porcentajes de problemas auditivos. Aproximadamente un 15% de la población tiene algún tipo de alteración auditiva. Alteración auditiva no quiere decir sordera, quiere decir inicio o posibilidades de tenerlo. Sí. Lo que sí es muy triste es que solamente el 5% de las personas mayores de 60 años que necesitan resolver su problema, lo tienen resuelto. Y el motivo es muy simple. Este dispositivo que yo mostraba no es costoso. Este dispositivo lo que es necesario. Voy a explicar la diferencia entre necesario y costoso. Seguro que ustedes tienen ganas de preguntarme, ¿y cuánto cuesta aproximadamente? Sí. Y la respuesta es muy simple con lo que voy a decir ahora. Esto va para la audiencia y va para los que estamos aquí en el plató. Por favor, díganme si a menos de medio metro de su cuerpo en este momento tienen un celular.
Piénsenlo, por favor. Sí. ¿Sí? Ahora digo que piensen y díganme si en la casa tienen algún otro, quizá votado o por ahí por la casa. Tercera pregunta. ¿Me están viendo a través de una televisión de plasma o LCD? Si ustedes han dicho sí a las 3 preguntas, nadie en este país debería quedarse sin oír. Nadie. Porque si esto no les parecía costoso, no pueden permitir que su hijo se quede sin oír. No pueden permitir que ningún adulto mayor de más de 60 años se quede sin oír, porque después tendrá demencia senil. O se convertirá en un mueble de la casa, porque no podrá conversar, no podrá compartir con la familia y no podrá repartir esos recuerdos que tiene con los nietos y los bisnietos. Dependerá de usted esa persona para siempre, porque la llamará por teléfono y no se lo tomará, porque no le va a entender. Y lo peor de todo será cuando empiece a perder la memoria, porque no puede hacer gimnasia en el oído. Gimnasia en el cerebro gracias a una buena audición. Por eso que nadie me pregunte si esto es caro. La palabra no es caro, la palabra es necesario. Y tenemos un país y un gobierno que también debería implicarse en algo así, como hacen todos los países de nuestros alrededores. Todos, sin excepción. Es mucho más costoso una persona que no oye bien, que es dependiente de otro y al mismo tiempo no puede producir igual, que no buscar ese tipo de solución para todos. La capacidad profesional y los 18 años en la República Dominicana, viviendo en la República Dominicana, creo que es un mérito suficiente para evaluar las políticas públicas en esta área del gobierno central. ¿Usted cómo la evalúa? Hay iniciativas, claro que las hay. Hay proyectos de ley, hay algunos de ellos que ya hace más de 1 año y medio que pasó por el Congreso de Diputados y se fue al Senado a trancarse ahí. Pero a trancarse absolutamente. ¿Por qué? Porque, amigos, aquí vivimos cada 2 años en una campaña electoral. Sí. Todo lo que se hace ahora y no se da uno prisa, se queda trancado 4 años más hasta que viene otro listo, lo desempolva y lo vuelve a sacar. Y digo listo, porque ustedes se darán cuenta, fíjense que estamos en un país en el que tenemos una cantidad enorme de personas mayores de 60 años. ¿Su voto vale? Si su voto vale, vayan a buscarlo y háganles oír bien. Hagan que esta gente pueda disfrutar. Y el voto vale igual que uno de 18. Exactamente. Ahora, ¿y el de su familia? La familia que tiene alguien envejeciente en la casa, a quien debe cuidar, a quien debe respetar, a quien debe hacerle todavía activo y productivo. ¿Cuántos de nosotros tenemos a nuestros papás que cuidan a los niños cuando tú estás fuera? Pero tú te puedes fiar de alguien que no escucha bien, es complicado. Es complicado porque a ti no te da seguridad. Por lo tanto, no habrá una educación como quiere, ni tampoco la paz de la familia. Existe un proyecto de ley que pretendía hacer el estudio a los recién nacidos, dar también auxiliares auditivos a quien lo necesitaba como niño, y que quizá vería qué hacíamos con los mayores. Eso está paralizado en el Senado, y ojalá, gracias a un programa como el Tribunal de la Tarde, eso llegue, o lo llevemos a un tribunal. Y digo lo llevemos a un tribunal porque no podemos seguir permitiendo esto. Yo viajo por toda Latinoamérica, viajo por medio mundo, vivo aquí y vivo feliz aquí. Tengo 18 años con ustedes en el país. Creo que puedo ayudar a miles de personas en el país y a formar profesionales. Pero no puedo seguir permitiendo que me vengan personas de escasos recursos, que pagaron impuestos, que trabajaron toda su vida y cuando llega ese momento me digan o es muy costoso o no sé de dónde sacarlo. ¿Para qué quiero un Ministerio de Salud Pública? ¿Para qué quiero un Ministerio de Sanidad? ¿Para qué quiero un Congreso de Diputados? ¿Para qué quiero unos impuestos? ¿Para qué todo eso? Si al final sigo viendo a la gente mayor muriéndose sin oír y muriéndose sin compartir. Excúseme que me ponga así porque vine contento y sigo contento, pero creo que vale la pena poder tirar eso. Muy bien, y precisamente para aquellos que nos siguen, sientan que tengan alguna condición, situación de dificultad auditiva y quieran consultarse, ¿cómo pueden contactarlo? ¿A través de qué vía? Muchas gracias, Julio. Tenemos 10 centros en el país. Estamos en Higüey, estamos en Bonao, estamos en la capital, estamos en San Cristóbal, estamos en Romana, en la audiología. Yo daré solo un número de teléfono por si lo quieren anotar, solo uno. El teléfono es el 809-334-6068. Se lo repito, 809-334-6068. Pero en redes sociales solo deben poner la audiología y permítanles que les podamos ayudar porque ya tenemos 18 años en el país y en este mes un 50% de descuento
en quien quiera resolver. Excelente, excelente. Si dice que lo vio en el Tribunal de la Tarde, mejor todavía. Sí, eso espero que lo digan, porque yo quiero volver con ellos. Así es. Pues muchísimas gracias, ¿verdad? Gracias, muchísimas gracias al doctor Carlos Latorre por venir, a compartir esta experiencia tan hermosa aquí en el Tribunal de la Tarde. Usted debe poner pues mucha atención a todo esto que hemos tratado con el doctor Torres y llamar a estos teléfonos que le ha dicho. Si usted tiene algún familiar o usted mismo pues sufre de algún problema de audiovisual. Nosotros, señores, vamos a la pausa. Cuando retornemos tenemos más de este contenido que hemos preparado para todos ustedes aquí en el Tribunal de la Tarde. No le cambien.